Bueno, dejamos en las playas de Italia por un rato. Sí, y a tía Chela tranquila que debe estar tomando un cafecito a esta hora de la mañana. Vamos a ir con una historia, nos vamos a ir a Perú, al año 1910 aproximadamente. La persona en cuestión se llamaba Alejandrino Montes y le hemos puesto de título El Vengador Quechua. Le vamos a contar la historia de lo que hizo este chico en forma de venganza, por supuesto. A ver. Mire, hasta los títulos de los diarios ya lo titulaban así. 1916, concretamente, un empleado asesinó a sus patrones y puso al descubierto las diferencias de clases sociales. Esto era en Perú. La hermana del homicida pagó las consecuencias pese a que no había tenido nada que ver. Ahí la vemos. Víctima de racismo y de maltratos por parte de sus adinerados jefes, en el año 1916, un adolescente llamado Alejandro Montes decidió acabar con la vida de ambos usando una cuerda y una espada. El caso conmocionó a Perú y la relevancia fue tal que hasta inspiró canciones de la época. Ya vamos a hablar de eso. El adolescente trabajaba junto a su hermana Fabiana para una de las familias más adineradas del Perú. Ambos habían llegado a la casa de Manuel Germán Ibarra y Eloísa Pérez de Ibarra como trabajadores domésticos. El matrimonio se dedicaba a los negocios de la mina, eran mineros. Con el tiempo, el chico se cansó de ser víctima de racismo y de los malos tratos que recibía por parte de sus empleadores. Entonces, el sábado 11 de marzo del año 1916, tomó la drástica decisión, acabar con la vida de sus jefes, de sus patrones. Antes de asesinar a Eloísa, le ordenó a su hermana que vaya a dormir. Luego fue al lugar donde estaba su patrona y la mató con una espada cuando estaba por ingresar al baño. La idea era asesinarla por la espalda, pero ella giró y recibió las cuchilladas de frente. En tanto, ¡ay, qué horror! El señor Ibarra fue encontrado muerto en su vestíbulo. Montes, este hombre, era el señor Ibarra, lo mató a golpes. Ay. Después de los crímenes, los Montes escaparon, es decir, la hermana y Fabiana y Alejandrino escaparon. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados por Ismael Torres, era el chofer de la familia, y Alejandro Ibarra, hermano y cuñado de los muertos. Las autoridades fueron alertadas sobre lo ocurrido e iniciaron la búsqueda de los hermanos. En un principio, para los detectives era impensado que ellos pudieran haber cometido el crimen. Mire, ahí estamos viendo un disco de la compañía RCA Víctor, con el título de Alejandrino Montes. Claro. Era una canción que habían hecho. Un vals, mirá. Claro, en tiempo de vals, con la letra de la canción de la historia esta, ¿no? Bueno, la cuestión es que no imaginaban los policías que estas dos personas hubieran tenido la suficiente fuerza para matar a golpes y apuñaladas a sus patrones. Ante este pensamiento manejaron la posibilidad de que habían actuado en complicidad con algunos delincuentes. La cuestión es que Alejandrino Montes fue capturado y que una vez que fue capturado confesó los homicidios. Durante el sepelio del matrimonio, Alejandrino llevó a su hermana a la casa e intentó alojarse en un hotel, pero como no tenía dinero suficiente para pagar el alquiler, se retiró del lugar. Días después, un inspector capturó al joven mientras estaba deambulando por la calle. De inmediato, lo trasladó a una comisaría cercana donde confesó los homicidios y reveló los motivos. Alejandrino y Fabiana fueron condenados a 15 años de prisión, a pesar de que la mujer no había tenido nada que ver, pese a que la chica era inocente. Sin embargo, de acuerdo al Código Penal de la época, debieron imponerles la pena de muerte. Pero el desconocimiento de la verdadera edad del adolescente, mira vos, fue lo que lo salvó a ambos. Las causas que señaló Alejandrino para asesinar a sus patrones evidenciaron un choque entre las clases sociales de Lima, del Perú, en aquella época. Algunos lo veían como un monstruo, mientras que otros lo bautizaron como el Vengador Quechua, ya que dito lenguaje era el idioma nativo del homicida. Los homicidios de Montes inspiraron a canciones de la época. Por ejemplo, en el año 1917, tan solo un año después del asesinato, un dúo, los Rodríguez Vargas, grabó el vals, lo que estábamos viendo, Alejandrino Montes se llamaba el vals. Otras de las canciones que surgieron con base en este fatídico hecho fueron Declaración de Montes a Onofrov,
una entrevista de Alejandrino y su padre, la muerte de Alejandrino Montes, en fin, bueno, muchas canciones que seguramente estamos escuchando una ahí, que hablaban de lo sucedido en este hecho tan tremendo, pero que ponía a la luz estas diferencias sociales y cómo se hacían notar las diferencias sociales, ¿no? Con esa violencia. La diferencia social existía y va a existir siempre. El tema está en cómo nos llevamos con esa diferencia social, ¿no? ¿Cómo nos toleramos entre esas diferencias? Y mira acá. Claro, imaginemos también en 1916, ¿no? Los conceptos que tenemos hoy, por supuesto que en aquel momento no existían, no estaban, y bueno, las diferencias eran más, no solamente más marcadas, sino que eran más tremendas de hacerse notar. Entonces la otra persona sentía el impacto muchísimo. Qué poca, ¿no? Tolerancia al distinto, pero mira de qué manera, bueno, horrible. Bueno, no encontró otra manera, este chico, seguramente por una cuestión de educación o cultural, no encontró otra manera de hacer. Por eso el título de La venganza era una venganza, ¿no? De cómo ir por encima de lo que ellos sufrían todos los días, posiblemente. Muchas gracias. Hasta luego.